usuarios del YouTube, les habla de Knight Soul, y esta vez en este loquendo presentaré un tema del cual pienso que ustedes deben tener el conocimiento previo para ampliar su criterio o sabiduría, en cuanto a la definición de este término. Comencemos. En primer lugar, ¿qué significa fanatismo? La palabra fanatismo procede del sustantivo fanum, que significa templo, pero antiguamente lo definían como protector del templo, podríamos llamarlo también defensor, para una mayor comprensión. Al pasar de los años esta palabra adquirió el sentido intolerante que poseía la religión transformándolo a fanatismo. Tenemos como ejemplo el cristianismo. Evidentemente esta palabra antes solo era usada cuando un tema se relacionaba con la religión, pero actualmente no es así. Este término puede usarse en cualquier otro tipo de circunstancias de las que hablaré en un momento. Cuando hablamos de fanatismo también se nos viene a la mente el fanático, muchos de ustedes ya deben saber el significado de esto, desde mi punto de vista llamaría al fanático vulgarmente como pendejo obstinado y terco, que defiende penosamente su creencia o alguna otra mierda frente a una crítica u opinión razonable. Bueno, ahora ya sabemos el significado de esta palabra, pasemos al siguiente punto. ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo es una pasión exagerada, a veces incontrolable y altamente persistente hacia una causa. En la mayoría de casos, esta palabra es empleada especialmente para definir tipos de gente desde políticos hasta religiosos. También se usa en algún pasatiempo o deporte, como muchos ya sabemos, tenemos como ejemplo, los hinchas de algún deporte, en especial el fútbol, por otro lado a los otakus respectivamente dentro de este campo. Para ser más específico, fanatismo quiere decir tener un entusiasmo desmedido hacia un determinado tema. En casos extremistas puede llegar a ser violento, e incluso alterar el estado mental del ser humano, que puede llevar a este hacia el homicidio. Característica. Una de las principales características del fanatismo es el autoritarismo, el cual consiste en imponer las creencias del individuo de una forma forzada, para que todo el mundo se una a esta sin ningún tipo de reclamo o rechazo. Fanatismo en la religión. Si profundizamos más este tema en la religión, podremos observar diversos tipos de críticas y debates con respecto a la defensa de libros sagrados, la existencia o creencia en Dios. Pero ojo, religioso y fanático religioso no tienen el mismo significado o semejanza. La diferencia es que el religioso ve la religión de una forma en la cual creer o saber más sobre alguna divinidad, respetan las creencias de los demás, son personas tolerantes. Caso contrario, el punto de vista del fanático religioso radica en tomar la religión de un modo sagrado, que no puede ser debatido o criticado, en pocas palabras indiscutible. Esta es una clara prueba de gran cantidad de asesinatos que cometen los fanáticos religiosos, cuando alguien cuestiona o tiene una opinión diferente a ellos, aun cuando la misma Biblia dice totalmente lo contrario, tenemos como ejemplo los mandamientos de Dios, en el cual dice claramente, no matarás. Pero no solo es el fanatismo religioso el causante de homicidios o autoritarismo en la religión, sino también tenemos por otro lado el fanatismo ateo. Aquí podemos encontrar a personas cuyo razonamiento ha sido degradado por su obstinación. La manera de pensar de estos individuos es de no respetar las religiones de otros, tildan de ignorantes a los demás por el hecho de creer en la existencia de un ser supremo. Afirman tener siempre la razón en estos temas, en pocas palabras son intolerantes, buscan, obligan, hacen lo posible porque todo el mundo coincida con sus deducciones, no aceptan ningún tipo de reclamos o argumentos ya que se creen altamente superiores intelectualmente por decirlo de algún modo. En casos exagerados al igual que los fanáticos religiosos, llegan a matar a muchos creyentes en Dios, por el simple hecho de tener fe en él. Caso contrario, un ateo no necesariamente no tiene que pertenecer a alguna religión, existen religiones que niegan la existencia de Dios, tenemos como ejemplo el budismo. Aprovechando esta ocasión, también deben saber que entre las definiciones de ateo, agnóstico y escéptico existen diferencia, ya que son cosas totalmente distintas. Aunque a mi parecer creo que el agnosticismo y escepticismo forman parte del ateísmo, pero eso no quiere decir que ambos vengan a tener el mismo significado. Un agnóstico es una persona que dice que no hay pruebas que puedan demostrar la existencia de Dios, pero que esa no es razón para confirmar su inexistencia. Es decir que el agnóstico no niega que Dios existe, sino que hasta ahora no hay sucesos o hechos comprobables que digan lo contrario.
En cuanto al escéptico, a este se le identifica más porque se basa principalmente en la duda, ya que para ellos no existe una verdad universal y sólida, sino que todo es algo subjetivo y no es más que una opinión. He aquí una frase un poco interesante sobre el famoso filósofo griego llamado Pirrón. Como dato extra, he aquí un gráfico con el número de agnósticos y ateos a nivel mundial. Bueno, creo que me pase un poco del tema, ya que esto no guarda relación con el fanatismo, pero aún así, nunca es malo un poco de conocimiento extra. Obviamente lo digo para los que no lo sabían. Bueno, como ustedes deben saber perfectamente, el fanatismo en la religión es un tema extenso, y para no expander más esto, dejaré de hablar de la religión y me centraré en los demás temas. Pero tengan en cuenta que aún hay más religiones de las cuales sería interesante hablar. Tenemos como ejemplo el islamismo, judismo, hinduismo, etc. En la segunda parte de este video, les comentaré sobre el fanatismo en los deportes o algunos pasatiempos. La segunda parte pueden encontrarla en la información del video.